Sí, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en este momento nos escucha. Vamos a esperar unos segundos para ver quién más se nos logra conectar. Bueno, muy buenas noches para toda la comunidad de Bolivia que en este momento nos acompaña. Hoy vamos a ver esta conferencia que se llama La ley del péndulo. Es la conferencia número 29 de la fase A del temario. Pues muchas gracias a toda la gente que nos se comunica con nosotros y nos preguntan sobre los temas que han visto. Un saludo muy especial a toda la gente de La Paz, a toda la gente de Sucre, a toda la gente de Potosí, a toda la gente de Beni, de todo Bolivia, que a través de nuestras conferencias se ha logrado comunicar y llevar lo más posible estos estudios a la práctica para todos ellos, todos ustedes. Muchas gracias. Vamos a ver hoy un tema que se llama la ley del péndulo. Esta ley es una ley también que existe, una ley totalmente para estudiarla tanto en el mundo exterior como en el mundo interior. Entonces, todos hemos tenido o hemos visto un reloj de esos antiguos que se tenían en las casas, ese reloj pendular, eh, y este reloj nos ayudaba a reflexionar bastante en ese movimiento oscilatorio que tiene el péndulo. Y si uno entraba a analizar ese movimiento, va a encontrar muchas cosas interesantes, también aplicables a nuestra vida. Entonces el péndulo del reloj eh, no funciona, el movimiento del péndulo es profundamente significativo. Entonces, sin el péndulo, o sea, sin ese péndulo antiguo que veíamos en este reloj, es un movimiento bastante significativo para nuestras vidas y que vale la pena siempre reflexionarlo. Entonces vamos a ver que antiguamente no se manejaba el dogma ni se hablaba de la evolución. Estos dogmas no existían. Solamente los sabios entendían que los procesos históricos se devuelven siempre de acuerdo con la ley del péndulo. Entonces, ellos en su sabiduría tenían muy clara la ley del péndulo en su movimiento oscilatorio, tanto en un extremo como para el otro extremo. Todo fluye, refluye,
sube, baja, crece y decrece. Entonces en ese movimiento oscilatorio del péndulo vamos a ver ese movimiento que fluye, refluye, sube, baja, crece y decrece. Va y viene de acuerdo con esta ley maravillosa. Entonces la ley del péndulo es un movimiento reflexivo que tenemos que aplicarlo a nuestra psiquis, al mundo exterior, y donde todo sube, baja, crece, decrece, fluye y refluye. Nada, nada tiene de extraño que todo oscile, que todo esté sometido al vaivén del tiempo, que todo evolucione o involucione. Entonces en esta ley del péndulo todo va en un constante movimiento, en un constante ir y venir, donde la vida o el mundo exterior siempre nos va a reflejar o nos va a ver esto en la ley del péndulo. En un extremo del péndulo vamos a encontrar la alegría y en otro extremo vamos a encontrar el dolor. Y en ese movimiento oscilatorio, de ir de un extremo a otro extremo, siempre a un lado vamos a encontrar una parte negativa y al otro lado vamos a encontrar una parte positiva. O sea, siempre vamos a estar o siempre se va a ir de un extremo al otro extremo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta con esta ley del péndulo? Que en ninguno de esos dos extremos se va a encontrar la verdad. La verdad siempre la vamos a hallar en el centro, en el equilibrio. Cuando se llega al centro del movimiento oscilatorio es donde se va a encontrar la verdad. De lo contrario, pues siempre vamos a estar a un lado y a otro lado del péndulo. Si no estamos en la parte positiva, estamos en la parte negativa. Todas nuestras emociones, pensamientos, anhelos, deseos oscilan de acuerdo con la ley del péndulo. En un lado vamos a encontrar la pasividad, el dolor, la decadencia, el materialismo, y vamos a encontrar un punto crítico de comprensión, y en el otro lado vamos a encontrar la actividad. De un extremo la pasividad y del otro lado la actividad. De un extremo vamos a encontrar el dolor, en el otro lado el placer. En un extremo vamos a encontrar la decadencia, en el otro el esplendor. Vamos a encontrar en un extremo el materialismo y en otro lado el espiritualismo. Y siempre va a haber un punto crítico de comprensión. Tenemos que estar, o ya hemos llegado a los extremos y empezamos a llegar a ese punto crítico de comprensión donde debemos que mediante la reflexión encontrar la verdad. Vemos que corresponden ciertamente a los dos extremos el movimiento pendular. Entonces en uno va a encontrar la desesperación, el pesimismo, el dolor, el fracaso, la pérdida, y vamos a encontrar en el otro extremo la esperanza, del pesimismo la fuerza contraria al optimismo, del dolor la fuerza contraria a la pasión, del fracaso la fuerza contraria al triunfo, de la pérdida vamos a encontrar la fuerza contraria, que es la ganancia. Y siempre tenemos que estar pendientes del punto crítico de la comprensión, que es un punto matemático, donde nos va a permitir llegar a ese momento que vamos a encontrar la comprensión y la verdad de las cosas. Bueno, para entender más estos ejemplos, vamos a ver que en el mundo exterior, un día en la vida surgió Egipto con todo su poderío, con todo su señorío, a orillas del río sagrado. Mas cuando el péndulo se fue para el otro lado, cuando se levantó por el otro extremo opuesto
cayó el país de los faraones y se levantó Jerusalén. Entonces el movimiento pendular en el mundo exterior también vemos cómo es que esta ley rige el mundo exterior también. En un lado vemos grandes ciudades que se elevan, que llegan a su esplendor, y de un momento para otro, cuando ya empieza a devolverse el péndulo hacia el otro extremo, empiezan a decaerse y empieza a surgir otra en el otro extremo. Entonces la historia nos muestra eso, por ejemplo con estas dos ciudades y así con otras muchas más que conocemos. Entonces cayó Israel cuando el péndulo cambió de posición y surgió en el otro extremo el Imperio Romano. Así sucesivamente, el movimiento pendular levanta y hunde imperios, hace surgir poderosas civilizaciones y luego las destruye. Ese movimiento pendular entonces es un movimiento también que rige la vida exterior, tanto de naciones, de personas que habitan el planeta. Podemos colocar en el extremo derecho del péndulo las diversas escuelas pseudoesotéricas, las escuelas pseudoocultistas. Podemos colocar las religiones, las sectas, y en el otro extremo, en el extremo izquierdo del movimiento pendular, vamos a escuchar el materialistas, las escuelas de tipo marxista, vamos a encontrar las escuelas de tipo ateísta, las escuelas escépticas, etcétera, etcétera. Entonces, todo está incluido en ese movimiento pendular para las grandes filosofías o para las grandes escuelas de tipo religioso o de tipo pseudoesotérico. Siempre va a haber en un extremo reflejándose también en el otro extremo, como la caída de esas grandes escuelas materialistas, el marxismo, que fue una escuela que se elevó bastante, pero después cayó, se crea el escepticismo en todos estos movimientos pendulares de las diferentes escuelas del pseudoesoterismo. Antítesis del movimiento pendular cambiante sujetas a permutación incesante. Entonces ese movimiento pendular es totalmente cambiante. En un lado tenemos siempre a unas escuelas, a unas ciudades, a unas emociones, y en ese movimiento pendular cambiante va a surgir la antítesis en el opuesto, en el extremo positivo o negativo del cual se encuentra en el movimiento pendular. Vamos a ver aquí que el fanático religioso, debido a cualquier acontecimiento insólito o de excepción, puede irse al otro extremo del péndulo y convertirse en un ateísta, en un materialista, en un escéptico. Entonces, siempre en ese movimiento pendular, los acontecimientos que puede estar sufriendo cualquier persona o cualquier nación va a ir poco a poco llevándolo al otro extremo del movimiento pendular y llevándolo a un cambio, ya sea bueno o malo, en su extremo lo va a llevar a vivir ese otro extremo, a vivenciar ese otro lado de oscilación del péndulo. Entonces, en un fanático religioso, a un suceso insólito poco a poco que llega a darle un cambio a su psiquis, al otro extremo va a llevar a cumplirse otro movimiento oscilatorio del péndulo. Entonces ese materialista, ese ateísta, debido a cualquier hecho inusitado, tal vez un acontecimiento metafísico trascendental, un momento de terror inducible, puede llevarle al extremo opuesto del movimiento pendular y convertirlo en un reaccionario religioso insoportable.
Entonces, así como vivencia un extremo del movimiento pendular, debido a ese otro suceso va al otro extremo a vivenciar el otro extremo del movimiento pendular. Entonces, constantemente vamos a estar entre un extremo o el otro extremo del movimiento del péndulo. Veamos los siguientes ejemplos. Un sacerdote vencido en una polémica por un esoterista desesperado se tornó incrédulo y materialista y cayó al otro lado del péndulo y se volvió un incrédulo. Entonces, el movimiento pendular siempre va a estar sujeto a movimientos o va a estar sujeto a acontecimientos que pueden llegar a cambiar la manera de pensar o la manera de ver las cosas a una persona. Entonces, en un lado tenemos el incrédulo y al otro lado tenemos al sacerdote. Pero las personas en sí tenemos que ya vivenciar los dos extremos del péndulo. Se conoció una dama ateísta incrédula que debido a un hecho metafísico concluyente y definitivo se convirtió en una exponente magnífica del esoterismo práctico. Entonces, siempre al estar en un extremo del péndulo va a haber situaciones o va a haber circunstancias que lleven a una persona a llegar a vivenciar el otro extremo del péndulo como uno lo ve diariamente en las personas o como uno lo logra llegar a ver en su vida normal. Van a haber situaciones que lo van a llevar a otro extremo, a vivenciar el otro extremo oscilatorio del péndulo para un día encontrar la verdad de las cosas, porque no podemos experimentar esa verdad si antes no se ha experimentado los dos extremos del movimiento oscilatorio del péndulo. Entonces, en un extremo tenemos al ateísta, el otro lado vamos a tener al esoterista práctico, el ateísta que no cree en nada, y el esoterista práctico que es un creyente consciente del movimiento interior del péndulo. O sea, ahí va a vivenciar la espiritualidad misma en ese extremo pendular, y en el otro extremo pues ya ha vivenciado lo que es el ateísmo. Entonces, estos movimientos oscilatorios del péndulo siempre van a estar en un extremo, pero poco a poco ese extremo empieza a decrecer y empieza a buscar el punto crítico donde un día va a encontrar la verdad. Entonces, en nombre de la verdad debemos declarar que el ateísta materialista verdadero y absoluto es una farsa, no existe. Entonces, un día ese extremo pendular va a llegar al centro y se va a dar cuenta que en las ideas que estaba basado, en las ideas que se fundamentaba supuestamente esa verdad, no eran, y que eso no existe. Ante la proximidad de una muerte inevitable, ante un instante de indecible terror, los enemigos del eterno, los materialistas e incrédulos, pasan instantáneamente al otro extremo del péndulo y resultan un devoto. O sea, de un movimiento pendular del incrédulo, en determinado momento pasa a otro extremo donde se va a convertir en un devoto. Entonces, orando, llorando, clamando con fe infinita y enorme devoción, se pasa al otro lado del péndulo.
Entonces, constantemente la vida nos mantiene tanto en un extremo como en el otro extremo. Vemos el caso de Carlos Marx, el mismo Carlos Marx, autor del materialismo didáctico, fue un fanático religioso judío y después de su muerte le rindieron pompas fúnebres de gran rabino. Entonces, en su época, Carlos Marx con sus ideas materialistas y la gente cae a un extremo dándole honras fúnebres de un gran rabino por sus ideas que la gente tenía de él. Carlos Marx elaboró su dialéctica materialista con un solo propósito: crear un arma para destruir a todas las religiones del mundo por medio del escepticismo. Entonces, en un lado se crea el escepticismo y en el otro se cae otro movimiento pendular donde se crea prácticamente el espiritualismo mismo, que se tiene que llegar a vivenciar en otro extremo del péndulo. Entonces Carlos Marx cumplió uno de los protocolos de Sion que dice textualmente: no importa que llenemos el mundo de materialismo y de repugnante ateísmo, el día en que nosotros triunfemos, enseñaremos la religión de Moisés debidamente codificada y en forma dialéctica, y no permitiremos en el mundo ninguna otra religión. Entonces, en un extremo del péndulo vemos a todas las ideas materialistas del ateísta y en el otro lado vamos a ver las ideas del creyente. Entonces, es interesante en esos antiguos tiempos. La Unión Soviética, las religiones sean perseguidas y el pueblo se les enseñe dialéctica materialista. Y por el otro lado, en las sinagogas se estudiaba el Talmud, la Biblia y la religión, y trabajaban libremente sin problema alguno. Entonces siempre se va a estar vivenciando los dos extremos del movimiento pendular. En ese entonces, los amos del gobierno ruso son fanáticos religiosos de la ley de Moisés, mas ellos envenenaban al pueblo con la farsa esa del materialismo dialéctico. Entonces, esto para dar un ejemplo de los extremos del movimiento pendular entre el materialismo y el espiritualismo. En un lado íbamos a encontrar, en un extremo del péndulo, los materialistas dialécticos del escepticismo, y del otro lado íbamos a encontrar los espiritualistas que igual, tanto el uno como el otro, buscaban la verdad. Con toda su secuela de teorías, prejuicios y preconceptos de toda especie, se procesan en la mente de acuerdo a la ley del péndulo y cambian de modo de acuerdo con los tiempos y las costumbres. Entonces vemos que de acuerdo a las personas, de acuerdo al tiempo y de acuerdo a las costumbres, cuando ya se vivencia desde otra perspectiva, nos damos cuenta que ninguna de las dos tenía la verdad. Simplemente cada uno manejaba sus propias teorías y sus propios conceptos. Espíritu y materia son dos conceptos que nadie entiende, muy discutibles y muy espinosos a la vez. Nada sabe la mente sobre el espíritu. Entonces aquí entra la mente a dar sus raciocinios con sus conceptos y sus teorías. Al igual como lo veíamos en el materialismo y en el espiritualismo, siempre a los dos extremos del péndulo, la mente nos va a tener con sus teorías, nos va a tener con sus conceptos y no nos va a mostrar la verdad. Nada sabe sobre la materia. Entonces, un concepto no es más que eso, un concepto. La realidad no es un concepto, aunque pueda forjarse muchos conceptos sobre la realidad. O sea, se pueden formar muchos conceptos de la mente sobre la realidad,
pero no es la mente donde vamos a encontrar la realidad. El espíritu es el espíritu y solo a sí mismo puede conocerse. El espíritu es el ser y solo a sí mismo puede conocerse. Entonces, conocerse a sí mismo es empezar a encontrar el espíritu, empezar a encontrar al ser. En los conceptos de la mente son conceptos y ahí no se va a encontrar la realidad. La realidad la va a encontrar directamente conociendo al espíritu, que el espíritu es el ser y se logra conocer mediante la muerte psicológica. Entonces escrito está, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Los fanáticos del dios materia, los científicos del materialismo dialéctico, son empíricos y absurdos en un 100%. Hablan sobre la materia con una autosuficiencia deslumbrante y a la vez estúpida, cuando en realidad nada saben sobre la misma. Entonces solamente se conocen, esto lo decimos porque son los yoes los que plantean los conceptos y manejan conceptos que la persona cree que esos conceptos son la realidad, pero son la realidad vista desde sus propios agregados psicológicos. Entonces, ¿qué es la materia? ¿Cuál de estos científicos lo sabe? La tan cacareada materia es también un concepto demasiado discutible y bastante espinoso. ¿Por qué? Porque vuelven a ser conceptos de sus propios agregados psicológicos y se vuelven teorías, se vuelven conceptos en la mente y son transmitidos a las demás personas y nada de eso es la realidad. ¿Cuál es la materia? El algodón, el hierro, la carne, el almidón, una piedra, el cobre, una nube o qué. Entonces, alrededor de la materia se forjan muchos conceptos. Cada uno puede formar sus propios conceptos de la materia desde la propia perspectiva de sus propios agregados psicológicos. Pero no va a ser la realidad. Decir que todo es materia sería tan empírico y absurdo como asegurar que todo el organismo humano es un hígado o un corazón o un riñón. Entonces cada uno puede formar sus propios conceptos desde la perspectiva propia. Obviamente una cosa es una cosa y otra cosa es la otra cosa. Cada órgano es diferente y cada sustancia es distinta. Entonces, ¿cuál de todas estas sustancias es la tan cacareada materia? Con los conceptos del péndulo juega mucho la gente. Entonces, en un lado del péndulo podemos colocar los miles de conceptos que tengamos sobre la materia y al otro lado podemos colocar otra cantidad de conceptos totalmente diferentes a los que ya teníamos sobre lo que es, y ninguno de los dos nos va a decir la realidad. Los conceptos no son la realidad, los conceptos son solamente ideas de la mente, ideas de los yoes. La mente solamente conoce formas ilusorias de la naturaleza, pero nada sabe sobre la verdad contenida en tales formas. O sea, ella puede llegar a ver la forma, pero no sabe el fondo de sí misma de eso que está viendo. ¿Por qué? Porque esa realidad no la puede vislumbrar ni la puede ver los yoes. Esa realidad le pertenece a la conciencia, le pertenece al mundo del ser. Entonces vemos que la mente, en un lado del péndulo están las teorías que pasan de moda con el tiempo y con los años, y lo que uno aprendió en la escuela resulta después que ya no sirve. Conclusión: nadie sabe nada. Entonces, ni a un lado del péndulo vamos a encontrar la verdad, ni al otro lado. Podemos colocar las miles de teorías, los miles de conceptos, los miles de razones, pero no vamos a encontrar ahí la verdad, porque esas teorías, esos conceptos, eso que aprendimos inclusive en la escuela, en la universidad, siguen siendo cambiantes a través del tiempo.
y no es la realidad absoluta. Los conceptos de la extrema derecha o de la extrema izquierda del péndulo pasan como las modas de las mujeres. Todos esos son procesos de la mente. Entonces, esos conceptos de la materia a un extremo del péndulo o al otro extremo pasan. ¿Por qué? Porque son como la moda. Llegan y así como llegan, se van. Todos esos son procesos de la mente, cosas que suceden en la superficie del entendimiento. O sea, suceden en la superficie de la personalidad, más no en lo profundo del ser, más no en lo profundo de la conciencia. Y se convierten en unas tonterías o simples teorías de la mente. Vanidades del intelecto, vociferando, y no son la realidad. A cualquier disciplina psicológica se le puede oponer otra disciplina, o cualquier proceso psicológico lógicamente estructurado se le pone otro semejante, y después de todo, ¿qué sucede? Que se van a oponer o van a salir nuevos conceptos o van a salir nuevas teorías de los agregados psicológicos nuestros o de la ciencia, y que los pone como una realidad que no lo es. Lo real, lo verdadero es lo que nos interesa. Mas esto no es cuestión del péndulo. No se encuentra entre el vaivén de las teorías y de las creencias. De esa verdad no la vamos a encontrar en ese movimiento oscilatorio del péndulo. ¿Por qué? Porque son simples teorías, son simples creencias. La verdad es lo desconocido de instante en instante, de momento en momento. La verdad está en el centro del péndulo, no en la extrema derecha y tampoco en la extrema izquierda. Extrema derecha o extrema izquierda, la verdad no es cuestión de opciones. Nunca vamos a encontrar la verdad en la opción negativa o en la opción positiva del extremo oscilatorio del péndulo. No la vamos a encontrar ni en teorías, ni en prejuicios, ni en conceptos. El concepto que la mente puede forjarse sobre la verdad jamás es la verdad. La idea que el entendimiento tenga sobre la verdad nunca es la verdad. La opinión que tengamos sobre la verdad, por muy respetable que ella sea, en modo alguno es la verdad. Ni las corrientes espiritualistas ni los oponentes materialistas pueden conducirnos jamás a la verdad. Ser experimentado en forma directa, la verdad es algo que debe ser experimentado en forma directa. O sea, la verdad es una experimentación directa con el ser, con la conciencia. El centro del péndulo está dentro de nosotros, y es allí donde debemos descubrir y experimentar en forma directa la verdad, lo real. Entonces, en el centro del movimiento pendular es donde vamos a encontrar la verdad. Así como en el mundo exterior tenemos los extremos del movimiento pendular, en nuestro interior también los tenemos. Y también tenemos el centro donde vamos a encontrar esa verdad. Vamos a tener que autoexplorarnos directamente, autodescubrirnos, conocernos a nosotros mismos. Y así vamos un día a encontrar esa verdad. ¿Cómo lo hacemos? La experiencia de la verdad solo adviene cuando hemos eliminado los elementos indeseables que en su conjunto constituyen el sí mismo. Entonces, así como ese movimiento oscilatorio está en el mundo afuera, en el mundo exterior, en nuestro mundo interior vamos a estar también en ese movimiento oscilatorio, y adviene la verdad
cuando empezamos a eliminar los agregados psicológicos de nuestro interior, cuando empezamos a verlos en nosotros mismos. Y adviene esa verdad cuando empezamos a eliminar uno por uno estos agregados psicológicos. Solo eliminando el error viene la verdad. Solo desintegrando el yo mismo, mis errores, mis prejuicios y temores, mis pasiones y deseos, mis creencias y fornicaciones, encastillamientos intelectuales de la mente, autosuficiencias de mí mismo, de mis propias creencias, de mis propias teorías que me he forjado en mi interior. Solamente cuando empiezo a eliminar todas estas teorías y pasiones y creencias y autosuficiencias de mi mente, de mis propias creaciones psicológicas, adviene a nosotros la experiencia de lo real. Solamente cuando lo hacemos vamos a vivenciar esa realidad en nosotros. De lo contrario, vamos a estar siempre a uno o a otro extremo del movimiento pendular, creyendo que donde estamos es la verdad cuando no lo es. Entonces la verdad nada tiene que ver con lo que se haya dicho o dejado de decir, con lo que se haya escrito o dejado de escribir. Ella solamente adviene a nosotros cuando el mí mismo ha muerto, cuando mi propio yo psicológico lo he eliminado. La mente no puede buscar la verdad porque no la conoce. La mente no puede reconocer la verdad porque jamás la ha conocido. La verdad viene a nosotros en forma espontánea cuando hemos eliminado todos los elementos indeseables que constituyen el mí mismo, el yo mismo. Cuando el mí mismo queda reducido a polvareda cósmica, la conciencia se libera para despertar definitivamente y experimentar directa la verdad. Entonces, es la experimentación directa con la muerte psicológica donde el ser nos va a permitir a cada uno experimentar la verdad. No se puede teorizar la verdad, no se puede formar un concepto de la verdad. La verdad se experimenta, la verdad se vivencia. Entonces, con justa razón decía el gran Kabir Jesús: conoced la verdad, que ella os hará libres. Los extremos del movimiento pendular no nos hacen libres, nos encasillan en teorías y conceptos que nada tienen que ver con esa verdad que siempre buscamos. Entonces, ¿de qué sirve al hombre conocer 50.000 teorías si jamás ha experimentado la verdad? ¿Por qué? Porque son simples teorías de los libros, de otras personas, de una película, de algo que me dijeron, pero no es una experimentación directa de la verdad. El sistema intelectual de cualquier hombre es muy respetable, mas a cualquier sistema se le opone otro, y ni uno ni otro es la verdad. Entonces, las teorías intelectuales siempre van a estar sometidas a que otro proponga algo sobre lo que dijo y desvirtúe una supuesta verdad. Más vale autoexplorarnos para autoconocernos. Entonces, este conocimiento de sí mismo nos enseña a conocer esta ley del péndulo en el mundo exterior y nos enseña también a llevarla a nuestro mundo interior y a empezar a conocer la verdad en nuestro interior, que es empezar a autoconocernos, a empezar a autoexplorarnos a nosotros mismos. Concepto y realidad. ¿Quién o qué puede garantizar qué es el concepto y la realidad resulten
absolutamente iguales? Entonces, concepto es una cosa y realidad es otra cosa. Y existe tendencia a sobreestimar nuestros propios conceptos. Entonces, forjamos un concepto y imponemos ese concepto como una realidad. Y son dos cosas totalmente diferentes. Realidad igual a concepto es algo casi imposible. Sin embargo, la mente hipnotizada por su propio concepto supone siempre que este y realidad son iguales. Entonces, el concepto forjado o formado supone que este mismo concepto es una realidad y que son exactamente iguales, cuando un concepto es una teoría de la mente y la realidad es una vivencia experimental de la conciencia, que nada tiene que ver con la teoría. Entonces, dos mentes severamente disciplinadas dentro de férreas estructuras intelectuales, discutiendo entre sí, polemizando sobre tal o cual realidad, creen cada una en la exactitud de su propio concepto y en la falsedad del concepto ajeno. ¿Mas cuál de ellas tiene la razón? ¿Quién podría ahondar honradamente dar garantes en uno y en el otro? ¿En cuál de ellos conceptos o realidad resultan iguales? Incuestionablemente cada cabeza es un mundo y en todos y en cada uno de nosotros existe una especie de dogmatismo pontificio y dictatorial que quiere hacernos creer en la igualdad absoluta de concepto y realidad. Entonces, debido a nuestra propia intelectualidad de nuestros propios agregados psicológicos, tenemos ese dogmatismo dictatorial, donde queremos imponer o hacer creer a los demás que lo que tenemos o lo que hacemos o lo que teorizamos es una realidad absoluta. Pero no nos damos cuenta que lo que manejamos es un concepto que no ha sido experimentado ni vivenciado. Por lo tanto, es eso, solamente un concepto de la mente. Por muy fuertes que sean las estructuras de un razonamiento, nada puede garantizar la igualdad absoluta de concepto y realidad. Autoencerrados, quienes están autoencerrados dentro de cualquier procedimiento logístico intelectual, quieren hacer siempre coincidir la realidad de los fenómenos con los elaborados conceptos, y esto no es más que un resultado de la alucinación razonativa. Entonces, imponer un concepto o creer que es igual ese concepto con la realidad forma parte de una alucinación razonativa de una realidad que no es una realidad, sino un concepto de la persona llevado a su propio o procesado por su propio dogmatismo, y nada tiene que ver con la conciencia. Todo es una teoría, todo es unas simples barreras de la misma mente, haciéndole creer que lo que está haciendo o lo que está diciendo es una realidad. Y nada tiene que ver con esa realidad, por lo que ya dijimos, porque son simples ideas, conceptos razonativos que quieren, mediante una alucinación razonativa, hacer creer que es una realidad. Lo nuevo, abrirse a lo nuevo es lo difícil. Facilidad del clásico. Desgraciadamente la gente quiere descubrir, ver en todo fenómeno natural sus propios prejuicios, conceptos, preconceptos, opiniones y teorías.
Un prejuicio es un tornillo que se instala en el pensamiento y actúa sobre la mirada. Entonces, un prejuicio niega la posibilidad de ampliar o entrar a conocer las realidades del ser. ¿Por qué? Porque se instala en la mente y bajo ese prejuicio, bajo ese yo psicológico de la mente, impide que la persona avance en una experimentación real de la conciencia, en una experimentación real que le brinda el ser. Y ese prejuicio, ese preconcepto, mediante opiniones y teorías, entonces es difícil que la persona pues vivencie un fenómeno o practique directamente, por decir algo, una muerte de un agregado psicológico, una petición a la Madre Divina para que elimine un agregado psicológico, o llegar a practicar bien hecha o empezar a hacer una práctica de desdoblamiento astral, o hacer los esfuerzos por hacer una práctica de sexo en castidad científica. Entonces los prejuicios, los conceptos, los preconceptos impiden un avance hacia el ser, hacia el despertar de la conciencia. Nadie sabe ser receptivo, ver lo nuevo con mente limpia y espontánea. ¿Por qué? Porque los yoes en la mente están lanzando los prejuicios, los conceptos, las opiniones y impiden ver la realidad. ¿Por qué? Porque no sabemos ver lo nuevo con una mente limpia. Que los fenómenos le hablen al sabio sería lo indicado. Desafortunadamente los sabios de estos tiempos no saben ver los fenómenos, solo quieren ver en los mismos la confirmación de todos sus preconceptos. Entonces, en estos momentos se quiere ver los fenómenos o se quiere ver encasillada a la verdad de los fenómenos, de los preconceptos de nuestra mente, mas no del fenómeno en sí, que puede estar la verdad. Aunque parezca increíble, los científicos modernos nada saben sobre los fenómenos naturales, conceptos. Cuando vemos en los fenómenos de la naturaleza exclusivamente nuestros propios conceptos, ciertamente no estamos viendo los fenómenos, sino los conceptos. Entonces no sabemos ver los fenómenos naturales. Interpretamos los fenómenos naturales bajo nuestros propios conceptos y preconceptos y no vemos el fenómeno natural. Estamos viendo un concepto de nuestra misma mente, de nuestros propios agregados psicológicos. La realidad, alucinados los tontos científicos por lo fascinante del intelecto, creen en forma estúpida que cada uno de sus conceptos es absolutamente igual a tal o cual fenómeno observado, cuando en realidad es diferente. Entonces la naturaleza nos puede estar mostrando fenómenos que nos pueden estar mostrando la realidad, pero que como estamos encasillados a nuestros propios conceptos, entonces encasillamos el fenómeno a nuestro concepto y no vemos la realidad, debido a que los conceptos nos tienen encasillados. Nuestros propios conceptos de nuestros propios agregados psicológicos nos impiden ver la realidad de los fenómenos. Entonces en la naturaleza estamos viendo infinidad de fenómenos naturales que nos pueden estar mostrando la verdad, pero no, los conceptos nos impiden verla. Hay autoencierro
No negamos que nuestras afirmaciones sean rechazadas por todo aquel que esté autoencerrado, por todo lo cual procedimiento logístico. Incuestionablemente, la condición pontificia y dogmática del intelecto en modo alguno podría aceptar que tal o cual concepto correctamente elaborado no coincida exactamente con la realidad. Entonces, nuestra mente está llena de conceptos y de preconceptos, de teorías del intelecto dogmático nuestro, de nuestros propios agregados psicológicos, que nos impide ver, por ejemplo, que una práctica de sexo bien hecha, es un objetivo primordial de nuestros órganos creadores. Nos impide ver que la realidad de la energía que sube por la columna vertebral es eso, una realidad de la conciencia. Que nuestros agregados psicológicos manejan nuestra vida como hilos invisibles y que deben ser eliminados. Entonces los preconceptos y los conceptos podrían llegar a eliminar un fenómeno que podamos llegar a experimentar. Entonces, de esa misma forma, tenemos autoencierro en nuestras propias teorías y estamos prisioneros de nuestros propios conceptos que creemos que es la realidad cuando no lo son. Y debemos empezar a eliminar todos esos agregados psicológicos para empezar a ver la realidad. Tan pronto la mente a través de los sentidos observa tal o cual fenómeno, se apresura de inmediato a rotularlo con tal o cual término cientifista, que incuestionablemente solo viene a servir como parche para tapar la propia ignorancia. Entonces, esos agregados psicológicos nos impiden ver la realidad de la conciencia. Y esa realidad de la conciencia que se está colocando en ese momento, como es la muerte de un agregado psicológico así simple y sencillo con la petición a la Madre Divina, el agregado psicológico puede poner un parche de escepticismo, donde puede decir que eso es mentira, y él tiene otra realidad para dar esa explicación y impide el avance hacia un despertar de la conciencia auténtico. Entonces entramos en procesos de ignorancia, en procesos de conceptos y teorías que no son de la conciencia, son un extremo del movimiento oscilatorio del péndulo. La mente no sabe realmente ser receptiva a lo nuevo, mas sí sabe inventar complicadísimos términos con los cuales pretende calificar en forma autoengañosa lo que ciertamente ignora. Entonces, la mente ignora la verdad, la mente no la sabe y quiere autoengañarnos para impedir ver dicha verdad. Entonces los yoes psicológicos siempre nos van a estar hablando de que eso de la energía es una mentira, o que eliminar un agregado psicológico, así que eso es una mentira, y llevarnos cada vez a autoengañarnos para seguir creyendo en lo que siempre han hecho con sus hilos invisibles, manejar nuestra vida. Entonces es importante empezar a reflexionar este movimiento oscilatorio del péndulo, porque nos va a permitir a nosotros darnos cuenta que en nuestro mundo interior siempre vamos a estar a uno o al otro extremo del péndulo, y que solamente con la muerte psicológica vamos a empezar poco a poco a buscar el centro del péndulo, donde vamos a encontrar la verdad. La mente no solamente ignora, sino además ignora que ignora. Entonces vamos a ver que existen dos clases de ciencia. La primera no es más que ese podridero de teorías subjetivas que abundan por todos lados
Y la segunda es la ciencia pura de los grandes iluminados, de la ciencia objetiva del ser. Entonces, esas dos clases de ciencia nos va a nosotros permitir que las teorías subjetivas de la mente siempre va a haber otra teoría que quiere derrumbar a la otra teoría formulada por la mente, formulada por otro agregado psicológico. Y en el otro lado vamos a encontrar la ciencia objetiva, la ciencia pura de los iluminados, donde la práctica en cada uno de los factores de esa ciencia objetiva del ser para aumentar la conciencia es donde se va a encontrar la verdad. Entonces, en el mundo vemos en estos momentos la cantidad de teorías, la cantidad de conceptos, la cantidad de libros que abundan por todos los lados, pero la ciencia objetiva del ser es solamente una sola. Y es la práctica en cada una o en cada uno de esos factores que se transforman en lo que son la revolución de la conciencia, en el despertar de la conciencia objetiva del ser, lo que nos va a llevar a vivenciar la verdad. El resto, lo que hemos tenido en nuestra mente, son puras teorías subjetivas que nada tienen que ver con la verdad de la conciencia. Desintegrar el yo psicológico. Necesitamos desintegrar todos esos elementos indeseables que cargamos en nuestro interior y que en su conjunto constituyen el sí mismo, el yo de la psicología. Ese yo de la psicología es el que tenemos que estudiarlo, es estudiarnos a nosotros mismos, es estudiar nuestra propia psicología, eliminar ese agregado psicológico para rescatar la conciencia que nos va llevando poco a poco a descubrir la verdad, a vivenciar la verdad, a experimentar la verdad y salir de la teoría del yo. La conciencia superlativa del ser, en tanto la conciencia superlativa del ser continúe embotellada entre el sí mismo, entre mis propios conceptos y teorías subjetivas, resulta absolutamente imposible conocer directamente la cruda realidad de los fenómenos naturales en sí mismo. Entonces, mientras que nuestra conciencia esté dormida y embotellada en el agregado psicológico, no vamos a poder descubrir los fenómenos naturales en sí mismos. ¿Por qué? Porque no vamos a permitir que sea la conciencia la que nos permita vivenciarlos, sino los yoes los que nos armen otro concepto mental. La llave del laboratorio de la naturaleza la tiene en su mano diestra el ángel de la muerte. Muy poco podemos aprender del fenómeno del nacimiento, mas de la muerte podremos aprender todo. Entonces, esa muerte es un fenómeno de la naturaleza. Y esa muerte también debemos llevarla a nuestro propio interior mediante la muerte psicológica. Y tanto el uno como el otro nos enseña, pero es de la muerte de donde vamos a sacar muchísimo material y aprender todo de ese fenómeno de la naturaleza. El templo inviolado de la ciencia pura se encuentra en el fondo de la negra sepultura. Si el germen no muere, la planta no nace. Solo con la muerte adviene lo nuevo. Entonces, estas palabras se repiten otra vez para ver todos los secretos que se encierran alrededor de la mente, de la muerte, y que poco a poco podemos ir descubriéndolos, poco a poco podemos ir experimentándolos, porque es el ser el que nos encamina hacia
ese despertar de la conciencia. Cuando el ego muere, la conciencia despierta. Entonces, muere el ego y despierta la conciencia para ver la realidad de todos los fenómenos de la naturaleza, tal cual son en sí mismos y por sí mismos. Entonces, mire que cada vez que profundizamos en la muerte del yo psicológico, vamos descubriendo la realidad de los fenómenos de la naturaleza, la realidad de nosotros mismos. Y es la muerte en sí misma la que nos conduce a vivenciar esa realidad. Y un día a vivenciar la conciencia. Entonces la conciencia sabe lo que directamente experimenta por sí misma, el crudo realismo de la vida más allá del cuerpo, de los afectos y de la mente. Entonces, el trabajo que tenemos es limpiar la conciencia, poco a poco, llevar luz a nuestras propias tinieblas y vamos a encontrar la realidad. Entonces el movimiento, estas ley del péndulo, si entramos a reflexionarla profundamente, nos ayuda muchísimo a encontrar la verdad en nosotros mismos. Nosotros, nuestros centros, vamos un día a equilibrarlos. Tenemos la muerte psicológica, es lo que nos va a dar poco a poco el equilibrio, y el equilibrio lo vamos a encontrar en el centro. Y es ahí donde poco a poco vamos a encontrar la verdad a medida que vayamos haciendo el proceso de la muerte psicológica. Entonces, aquí nos dan unos gráficos para comprender más este proceso. Entonces, a un ascenso siempre le sigue un descenso de igual magnitud. Entonces, a un lado vamos a encontrar un ascenso positivo y después vamos a encontrar un descenso negativo, que esos serían los dos extremos del péndulo, y en el punto central es donde vamos a encontrar ese punto crítico, donde vamos a encontrar la verdad. El punto crítico permite contemplar los dos extremos para trascenderlos. Entonces, en ese punto crítico vamos a ver las dos caras de la realidad, las dos caras de los extremos. Y ahí es donde vamos a trascender y vamos a poder ver la verdad y experimentarla directamente con la ayuda de nuestro ser. Entonces aquí vemos el péndulo en nosotros. Entonces tenemos un extremo, el centro intelectual, y en el otro extremo, el negativo, vemos el centro motor instintivo sexual, y en el centro vamos a encontrar el péndulo interior, el centro, el equilibrio, donde vamos a encontrar esa verdad. Para alcanzar la comprensión debemos evitar polarizarnos en el intelecto o en el sexo. Entonces debemos evitar estar tanto en un extremo del intelectualismo o al otro extremo del sexo, porque cuando estemos en esos dos extremos estamos en el extremo oscilatorio del péndulo, y ahí ni arriba ni abajo vamos a encontrar esa verdad. La verdad la vamos a encontrar en ese centro, en nuestro corazón. La comprensión es una facultad del corazón que permite conciliar los opuestos. Entonces, en ese centro es donde vamos a poder ver la verdad de los dos extremos. Y ahí es donde vamos a estar más allá del bien y más allá del mal. Y encontraremos el equilibrio en el centro emocional. Entonces, pues debemos trabajar mucho en esa muerte psicológica para empezar a vivenciar el equilibrio del centro emocional, que es uno de los centros que tenemos más desequilibrados.
Entonces, el ser es la razón del ser, es el mismo ser. Y esa razón del mismo ser es la que nos impulsa a nosotros a querer vivenciar la verdad, a querer vivenciar esa realidad. Entonces esta conferencia es bastante importante, nos ayuda a ver esa ley del péndulo en nuestro interior y en el mundo exterior. Y nos enseña también a ver la manera de cómo salir de los extremos del péndulo. Poco a poco, con la práctica, con la muerte psicológica, con la práctica en el nacimiento, con la práctica en el tercer factor, que son en sí lo que nos va a llevar un día a equilibrar o llegar a buscar ese punto de equilibrio en nosotros, porque constantemente estamos a los extremos del péndulo. En un momento podemos estar llorando, en el otro momento podemos estar riendo, en un momento podemos estar en un escepticismo total, en otro momento vamos a estar en la creencia total. Y así sucesivamente, nuestras emociones, nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, vamos a estar a un extremo o al otro extremo. Y es en el centro donde vamos a encontrar el equilibrio para empezar a vivenciar la realidad. Entonces, pues esta es nuestra conferencia del día de hoy. Espero pues que sea de la ayuda para todos en estos momentos, empezar a poner más equilibrio en nuestro interior y empezar a ver más la realidad y practicar mucho la muerte psicológica, la autoobservación, autoexplorarnos a nosotros mismos y eliminar los elementos indeseables que tenemos en nuestro interior. Entonces el ser es la razón, el ser es el ser y la razón del ser es el mismo ser. Entonces pues esta es nuestra conferencia. Vamos a dar unos segundos para alguna de las preguntas. Como siempre, mi nombre es César Martínez Rincón, encargado del conocimiento Bolivia. Con mucho gusto, cualquier cosa que deseen preguntar lo pueden hacer por el interno. O si no, visitar nuestra página del conocimiento de sí mismo, donde encontrarán las conferencias y el material para poder profundizar más en él. Entonces, nuestros acostumbrados avisos de atención y de paso invitarlos a nuestra próxima conferencia, la conferencia número 30, método para despertar la conciencia, las dos conciencias, objetiva y subjetiva. Entonces, pues muchas gracias por conectarse el día de hoy, a todas las personas que nos escuchan en Bolivia, a todas las personas que nos escuchan en los diferentes departamentos, a todos ellos, muchas gracias. Bueno, de nuevo muchas gracias por conectarse con nosotros a la comunidad de Bolivia y nos vemos
el próximo sábado en nuestra próxima conferencia. Que pasen buena noche.